Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Buenas Nico, noches. te voy a contar una historia. Vas a empezar con tus historias. Fíjate que quiero empezar una historia porque quiero hacer esta sesión en dos partes. Primero, quiero abarcar esta parte que es esta parte de Israel. Después iremos a Irán, que es otro pueblo, que es otra religión, que es otra cultura, que son otomanos. Pero hablando de aquí de los israelitas, quiero poner un contexto para entrar a ese territorio. Em, este pueblo se supone que es un pueblo antiguo de esa localidad donde em, los hebreos se dispersan por área, por Asia, por Europa, por África, manteniendo su religión, pero perdiendo su tierra en el año 70 después de Cristo, porque los romanos destruyen esta parte de sus templos, ¿no? Em, ¿Cómo empezamos a ver lo que es hoy ese pueblo de Israel? En el siglo XIX, en esta historia que les voy a contar, son cosas históricas que ustedes lo pueden checar, nace el sionismo, que es un movimiento político para el retorno del pueblo judío a Palestina. Entonces, parte del Imperio Otomano, ¿sí? Este retorno lo impulsa un señor llamado Theodor Hetz, buscando reconstruir un hogar judío en lo que él llama su tierra ancestral. En este periodo, después de la Primera Guerra Mundial, Palestina queda bajo el dominio británico y los judíos europeos migran tras el holocausto y persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. La creación del Estado de Israel fue en 1947, donde la ONU propone dividir en dos estados, uno judío y uno árabe. En el año del 48 proclama el Estado de Israel. Inicia en ese momento la guerra con países árabes vecinos y marca un comienzo del conflicto Israel-Palestina. Desde el 48 ha habido varias guerras en el 67, en el 73, donde la ocupación de territorios como Gaza, Cisjordania, asentamientos, hay mucha tensión sobre el pueblo palestino. Y nosotros hemos visto este año cómo también Israel atacó otra vez a palestinos haciendo una cruda eh, guerra contra este pueblo. Entonces, quiero que, claro, en la otra parte vamos a hacer esta parte del otomano que pertenece a Irak, pero para que la gente vaya entendiendo esta situación. Primero vamos a hacer Israel, después Irán y después esta guerra, ¿vale? Vamos a empezar. Quiero que vayamos a la energía de este momento hoy en ese lugar conocido como Israel y Palestina, todo el conjunto, todo el territorio. Y Nico, me dices cómo sientes esta parte de la tierra israelita, cómo la sientes en este momento. Y Margarita, me dices cómo sientes esta parte esotérica. Nico. ¿Me escuchas? Sí, sí. Lo primero que percibo, Ira, es
como, como una capa, pero no una Ujú, capa de tela, como un contorno, se podría decir. ujú, Energéticamente ese contorno lo que está haciendo es encapsular. ujú. El encapsulamiento está provocando que los caminos que se puedan frecuentar a nivel energético estén siendo como suprimidos de recursos, como, como si se intentara mantener ese espacio lejos de una condición o de un cambio de condicionante, como por ejemplo, como cuando hemos hecho limpiezas de espacios energéticos Ujú. y hay como una escritura, un prefijo de cuál va a ser el funcionamiento de ese espacio y se haya aplicado a todo el contorno de lo que abarca ese territorio. Esto está provocando que energéticamente Ira, hasta el oxígeno se sienta más denso, como si a todo se le cargara un peso de plomo. Ok. Margarita. Bueno, mi primera sensación fue mucha tensión, velos que están envolviendo en este momento el territorio, ansiedad. mm, y hay dos líneas de sensación. Una eh, es sentir en las personas es como en este momento no tuvieran piernas, una sensación de estar sin ellas, que es una invalidez, y cuerpos mutilados, cuerpos separados, manos amarradas, los brazos no se sienten en un movimiento y en un accionar. Y por otra parte, veo un gran árbol y Mm, este gran árbol tiene unas raíces muy, muy gruesas, un árbol que tú lo ves a primera vista y es una contención, se siente la solidez, pero a través del tiempo esas raíces se han ido desprendiendo de la tierra y se han ido desprendiendo y el árbol ha perdido vitalidad y esa manifestación de abundancia a través de lo que se representan en sus hojas, en sus frutos, se empieza a ver un árbol secándose, un árbol que las raíces se han ido como achicando, entonces ya no tienen esa contención sobre la tierra y al perder este árbol vitalidad empieza a dividirse en varias partes. Primero hay una franja que se divide por la mitad mm. y después el mismo árbol se va dividiendo en muchas partes y la tierra queda desprovista. El árbol le da una contención, como una fuerza, y en este momento se siente una tierra árida, una tierra que va, circula mucha sangre, ha circulado mucho dolor, y dentro de esas capas interiores, pues se sienten muchas almas que están atrapadas y que de alguna manera, al estar atrapadas, están en pena y están en sufrimiento. Ok. A ver, quiero ir a partir de esta información que ustedes me dieron, a ver esta parte que Israel siempre dice mucho del origen espiritual del pueblo de Israel y toman como bandera ciertas escrituras, ciertas partes del Viejo Testamento y quiero que vayamos ahí. ¿Saben por qué? Porque quiero que quede muy claro qué está afectando de esta forma de creer o de ver o de sentir un origen espiritual. Entonces, Nico, quiero que observes si esta parte que ellos dicen, el pueblo de Israel, observa si fue creado o diseñado por un origen cósmico que viene de otro lugar o es un experimento de razas o de pueblos o de estructuras. ¿Qué es lo que tú puedes percibir? ¿Sí me escuchas? Sí. Pues lo primero que percibo, Ira, justo en esto que mencionas, es como el compromiso, pues lo podríamos llamar espiritual, Ajá. que se cargó sobre la tierra
Ok. que vendría siendo en parte esta como densidad extra que te menciono. Es Ajá. como si se hubiera hecho un ritual de intercambio de sentido Ujú. y se hubiera colocado como energéticamente como un corazón, pero un corazón que no era su lugar ahí, como si hubieran hecho un trasplante de corazón a la superficie de ese pedazo de la tierra Ajá. y por ende hubieran colocado que ese corazón latiera de alguna manera por cierto grupo de personas, energéticamente hablando. A ver, entonces, ese ritual que pudo hacerse este compromiso espiritual, eh, se pudo realizar como quizá, no sé, un pacto energético a nivel multidimensional, porque también vemos lo que nos expresa Margarita, o con alguna entidad o con alguna energía. Yo observo, Ira, observo que son varias cosas. A ver. En el entendido de lo que podría ser manifestar sobre el espacio un compromiso energético, Ujú, se puede hacer directamente a través del sometimiento o la distorsión de la vida y no se necesita una deidad, por ejemplo. Lo que yo observo son sacrificios, mucho ujú, hueso, como si lo que representa este corazón podría ser como los huesos de aquellos a quienes le arrebataron la tierra, por ejemplo. ujú. Eso hace que energética y espiritualmente la tierra desconozca a aquellos que fueron como eliminados y busque como un nuevo compromiso energético. Ahora, el por qué se hizo, sí. Observo, Ira, la manipulación detrás de la ventanilla es como, pues es un grupo de entidades, pero específicamente una que mueve como las características de muchas de las personas que habitan este lugar y de alguna forma las mueve en pos como de, pues como de cierta imagen, ¿no? No Ujú, se involucra, yo observo que no se involucra en la fisicalidad, pero ujú. energéticamente sí le benefician los residuos que todos estos rituales pudieran estar liberando. Porque, Margarita, siguiendo con este contexto de esta parte de la herencia espiritual o el origen espiritual, fíjate que ellos mencionan mucho que somos el pueblo de Jacob, somos el pueblo de Israel y somos los elegidos. En ese momento ellos hablan sobre su herencia, de lo que representa, fíjate, las 12 tribus, a ver, en lo que representa, siendo o creyendo que son el pueblo de Israel, lo que representan las 12 tribus en la activación del ADN de estas personas, ya sea con diferentes, porque aquí ustedes me están diciendo que hay velos, que hay cosas, no sé si sean sellos, si sean programaciones energéticas del lugar. ¿Cómo los puedes ver tú? ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí. Bueno, cuando tú me empiezas a hablar, veo creencias implantadas, pero Ok. también veo que el territorio representa una dualidad donde la energía femenina ha sido sometida, se siente adolorida y se siente bloqueada. Cuando tú observas en esta dualidad que representa el mismo territorio como nacimiento Ujú, de muchas formas energéticas puestas y creadas, porque me voy a la parte masculina del territorio y es una sensación energética de invasión invasiva, y esto lo que hace es que pueda perpetuarse todas estas guerras energéticas y físicas y es una sensación de una llama que siempre está viva, que siempre está ardiendo en frente a estas dos energías. Como hay una dualidad tan marcada y tan definida, que no solamente está dentro de la Tierra, superficie de la Tierra y en la parte superior, tú ves una línea o una forma de muro energético que divide el territorio en estas dos formas. Por eso es que si tú te paras y ves la Tierra de una forma, y si te paras desde otro punto, otro objetivo, estás viendo el territorio de otra forma. Una forma se ve... em,
como tranquila, pacífica, pero te conectas con el otro lado dual, empiezas a ver turbulencia, empiezas a ver dentro de la Tierra como si en ella la circulación energética fuera una forma de lava. La Tierra se siente negra, se siente oscura precisamente por la temperatura de ella. Ajá. La sensación energética es que esta dimensión o esta forma de separación es algo impuesto, Mm. porque no se sienten como dimensiones naturales de la Tierra, se siente como una especie de dimensión que marca un antes, un después y una herida para la Tierra. Y esta herida no solamente se está extendiendo o está vigente en este momento en Israel, pero es una herida que se va moviendo, cuando se mueve ella, porque está en constante activación, va recorriendo la Tierra como en diferentes latitudes. No es una energía que vaya en orden, sino ella misma tiene un movimiento irregular. Y cuando mencionas tú lo de las 12 tribus, inmediatamente se siente una implantación que está relacionada con esta dualidad que está definida y que separa no solamente los pueblos, sino separa energéticamente la biología de los seres humanos. Ok, en esta separación, ¿cómo se representa o cómo se vive la activación de estas creencias por este movimiento irregular de estas implantaciones en el ADN o en sellos o en situaciones energéticas que presenten los israelitas, ya sea dentro del territorio o ya sea fuera de su territorio? Bueno, cuando tú ves esta implantación, primero ves un cuerpo humano, un prototipo de un cuerpo humano dividido, de igual manera como este muro energético que se ve entre lo femenino y entre lo masculino. Y cuando tú empiezas a observar esta anatomía de separación, hace que estas dos energías se programen para estar enfrentadas a ellas mismas. Entonces, hay una sensación energética que está muy conectada con el ADN y es como si hubiera habido la extracción de la columna vertebral. Ah, ok. Entonces, al no sentirse en esta anatomía energética humana y de lo mismo de la Tierra, al no sentir la columna vertebral, es una Tierra que pareciera que no tuviera como una consistencia, como una estructura que permita sostener, em, digamos, a esta forma humana y que hace que haya una sensación de separación, pero se exacerban mucho las emociones de conflicto y entre más separación, más dualidad y en esa brecha lo que se siente energéticamente es un miedo, pero una falta de reconciliación, es como malos entendidos, porque esta brecha, no solamente al no tener la columna vertebral, va creando unas distorsiones de la realidad y va creando una oposición donde para cada dualidad la realidad es la verdadera. Entonces aquí veo que hay una fractura de la comunicación, hay una sensación de una búsqueda constante, pero no, esta búsqueda no está mirando un objetivo en común. Siempre esa separación hace que se busque el objetivo por un lado y se busque el objetivo por el otro, y cada vez la búsqueda de ese objetivo va creando esta brecha más y más y más grande, y esto hace que no haya una reconciliación entre toda esa programación que estamos viendo en el campo energético del ser humano, y hay una sensación de dolor aquí en la parte del entrecejo, el tercer ojo, donde esta energía está en un constante movimiento, pero es un constante movimiento, pero irregular, o sea que no hay una energía vital que esté como fluyendo en una forma coherente y estable. A ver, entonces, ¿cuál sientes o percibes, vamos atrás en el tiempo, que sea la forma o la misión original energética o la estructura original energética del pueblo judío antes de ser modificada? Bueno, me voy hacia atrás, pero Ujú, lo primero que veo es la estructura de la Tierra, ujú. una estructura que en ella se ha puesto, veo la energía de la Tierra, pero veo que sobre ella hay una estructura y es una estructura rígida en forma
geométrica, pero en forma de cuadros, cuadriculada, y esto hace que esta forma energética tenga una programación que ella misma trae una división. Y si vamos y conectamos con esta rejilla que tiene un aspecto muy metálico, muy duro, vemos que parte de Israel donde pasa una de estas, como de estas líneas, parte este territorio, ya hace que este territorio tenga una apertura energética donde este portal, que es este país ancestral, traiga una cantidad de programaciones, como si ese portal estuvieran incrustadas muchas formas de pensamiento que hacen parte del corazón de la tierra y también hace parte del corazón de los seres humanos que habitan la tierra y que de una forma u otra están conectadas con las guerras y con los conflictos. O sea que lo que yo veo aquí Sí. es una gran portal, pero veo el portal va creando como una especie de herida energética que nunca se sana y es por las condiciones y las características de este portal energético que también veo que está representado en otras latitudes de la Tierra. Ok, ahorita vamos a ir ahí, pero Nico, entonces, esta parte, fíjate que dicen ellos, somos el pueblo elegido por Dios o por Yahvé o por quien ellos crean. A ver, ¿es un programa de control o es un llamado a una forma colectiva de pertenecer? O sea, porque una cosa es que sea un programa de control colectivo y otra sea un llamado a una necesidad de pertenecer. ¿Qué es lo que realmente para ellos, en lo más adentro de su ser, entienden o les vibra esta situación de sentirse el pueblo elegido? ¿Me escuchas? Sí. Y es que parte, Ira, lo que yo observo es que mucho de esto proviene de lo que entenderíamos como la característica de justo de la herencia, por decirlo de Ujú, alguna ujú, manera. ujú. Acuérdate que energéticamente es sobre todo las personas en estos poblados se crean compromisos que brincan muchas generaciones. Ok. Es como esta de mencionar generaciones posteriores que vendrían siendo aquellas que entrarían en repercusión. Haz de cuenta, Ira, que justo lo que observo es que en ese sentido, el pueblo en este momento, o las gentes que habitan ahí, las actuales no tienen el compromiso directo energético con el lugar. Es como si el mismo lugar intentara de alguna manera escupirlos o rechazarlos, Ujú. porque no hay vivo en este momento muchos que sostengan la frecuencia del compromiso. Quizás nacerán, pero en este momento energéticamente ese contacto está débil. Por eso es que también la Tierra se está moviendo mucho, porque es como si la misma Tierra energéticamente resiente esa información. A ver, aquí hay algo muy interesante, porque fíjate que el pueblo judío aparentemente ha sido perseguido por muchos años, ¿no? Hay algo, algún sello, alguna situación, alguna, alguna huella, algún, no sé, tatuaje energético, algo que distinga a los judíos em, para llevarlos a esta parte del sacrificio colectivo o del dolor o de esta parte de sentirse esclavos de ellos mismos y de sus creencias. Yo observo, o sea, preguntas en general de los judíos, yo observo que de manera general sí habrá aquellos que alcanzan a romper ese sistema, Ajá, pero la mayoría lo que tienen, Ira, es que en su configuración de pensamiento ajá. no tienen apertura a conciencia de experiencias diferentes, por lo menos en el sistema energético. Y Ah, para quebrar esa frecuencia tiene que haber un choque energético muy fuerte, o sea, de plano tienen que experimentar algo sobrenatural, casi casi como para que la parte más profunda de su ser pudiera soltar esta tendencia, por ejemplo, a su religión o a su fe, ¿no? Pero observo, Ira, que es más como un compromiso energético, es más como un dictamen, un- como si en el cerebro se limitara o se cerrara la apertura y lo que se depositara ahí sería ese como ese dictamen, como esas palabras, porque yo escucho que ellos
repiten mucho las mismas palabras, las Sí. mismas palabras, las mismas palabras, y es como si cimentaran eso en las cabezas. Entonces, esta dispersión de este pueblo fue una consecuencia, vamos a decir, del mismo pueblo como algo kármico, o fue una estrategia energética impuesta. Y si Fue, fue así, ¿para qué fue? fue más una estrategia energética impuesta, Ujú. y fue en esta tendencia en donde había entidades que se peleaban territorios. Ah, ok. Observo que ellos como su entidad o de alguna manera les promete o les ofrece, a través de cierta recompensa, de cierto sacrificio, darles un espacio, un lugar. Eh, Eh, es que percibo un tiempo en que los humanos no habían puesto nombre a nada, haz de cuenta, ujú. como si rumearan entre la tierra buscando pertenecer a un lugar. Ok, voy con Margarita, pero mientras quiero que vayas a ver qué tipo de pacto, de acuerdo hay entre estas entidades y los patriarcas o los mandamás de hoy día. Mientras vas ahí, Margarita, a ver, estamos hablando del portal este que tú viste, que me llamó mucho la atención, porque aparentemente, eh, por lo que veo, este portal como que si fuera muy codiciado, como que gente tiene que estar ahí. Ahí hay lugares donde viven tres religiones, ¿no? ¿Qué es ese portal energético? ¿Qué tipo de tecnología sutil o energética se activa en estos portales y en estas creencias de los templos, ¿no? Que tienen del primer templo y del segundo templo de Israel. Bueno, lo que observo es que este portal se alimenta de toda la energía de dolor, de sufrimiento del planeta. Es un portal que está todo el tiempo absorbiendo la energía, donde confluyen las aguas, las emociones de todo lo que se produce en el planeta y lo que se produce en ese territorio. Por eso es que la herida está permanentemente abierta. Esto da va a dar varias sensaciones. Para las personas que están en el territorio, Ujú, es un mal sabor, como si la vida tuviera un mal sabor. ujú, Al haber, claro, estas religiones aquí lo que hacen sobre el humano, porque si tú ves puntualmente las tres religiones energéticamente, sí, parecieran como una sola religión, es una sola energía que ok. se van derivando y van de alguna manera controlando mentalmente a los humanos y sobre todo hablamos de las personas que conviven y han vivido en este territorio. Ujú, Cuando tú observas las almas que han habitado en ese territorio, parecen almas infantiles, almas que no logran evolucionar. ujú, Y eso veo por la dualidad que este mismo portal contiene y por lo mismo que este portal necesita alimentarse y también necesita sostenerse porque el hecho de que el alma no logre una madurez, no logre una aparente evolución, siempre se están observando como niños. Ellos parecen como el prototipo, como una experimentación energética que fue derivando y fue de alguna manera como moviéndose alrededor del planeta y fueron creando, ahí me uno a cuando tú expresas lo de las 12 tribus y ujú, cómo esas 12 tribus se fueron trasladando a diferentes puntos del planeta, pero en este punto origen, porque hay un momento donde esta zona que estamos conectados de Israel y zonas también aledañas tienen la forma del sistema reproductor femenino, ujú, donde van saliendo como de una matriz universal o cósmica, porque es algo muy, muy grande, ujú, donde va como, pum, van botando este tipo de almas que van teniendo esta condición energética y al verse como niños, hay una necesidad de entrar en estos torbellinos de la religión porque son energías envolventes que hacen que el humano no logre desarrollar totalmente sus potenciales, sino son potenciales que se van desarrollando a medias. Y esto veo que es el propósito de estas religiones em, que derivan y que van
saturando energéticamente al humano. Lo que se ve es que cuando ellos entran a estas espirales energéticas representadas en la religión, Ajá. el humano va quedando conectado, como si todo su cuerpo queda impregnado de esta, digamos, de lo que representan los dogmas religiosos, y ahí es donde el humano no puede crecer y hay una sensación como de aplastamiento aquí en Sí, la parte de la corona, y también como si las columnas vertebrales que vimos en un momento que no habían como ilusión no están. sí. Otro punto de ese portal es el pulsar permanente. Este Ok. pulsar hace que la Tierra se sienta en una continua separación, y en esa continua separación tú ves en el centro la escalera que representa el ADN, y esto hace Ujú. que tanto la energía femenina como masculina, sobre todo la masculina, en ciertos momentos se sienta muy rígida, y la femenina en composición se sienta muy blanda, no se sienta con una contención y una estructura. Por eso es que hay unos caminos que van llevando a lugares donde no conllevan a nada, como una especie de laberintos energéticos. Y fíjate una cosa que ahorita que decías que no hay como esta parte del crecimiento, que es un infanticidio, bueno, que Un infantilismo del infantilización alma. del Sí, alma, esta infantilización del alma. Fíjate que recuerdo que siempre los judíos dicen que un judío vive cuando está fuera de Israel para ir al muro de los lamentos. O sea, es un objetivo primordial en la vida de ellos ir a este muro de los lamentos. Y ahorita que dices que van tomando toda esta parte y toda este chupar toda esa energía cósmica, esta parte de ir al mundo del muro de los lamentos, ¿cuál es la frecuencia que maneja, por ejemplo, este templo, este muro, es esta forma energética donde cada año van miles y millones de personas a ese lugar? ¿Cuánta forma, vamos a decirlo, de manipulación energética, por lo que vemos, puede verse en esa ciudad vieja, quizá de Jerusalén? bueno, se siente un gran dolor, se siente unas sensaciones de, de mucha tristeza, de mucho abandono, pero lo que ejerce este muro, que es, em, trae una similitud con ese muro energético que vi al inicio, Ajá, y es la entrega energética de ese constante sufrimiento. Y cuando un colectivo está entregando este sufrimiento, lo que hace es fortalecer energéticamente estos muros. Estos muros van creando una separación y una dualidad que afecta el campo energético de las personas, y es un campo energético que se va sintiendo débil, pero se va sintiendo también como si perdiera una consistencia, como si parte de la energía quedara dentro de ese muro energético, y ese muro energético se fortaleciera y fortaleciera a sí mismo a esta red que vemos, que es esta estructura del planeta que tiene una gran nutrición, porque vemos que es una conexión con una matriz que trae una serie de elementos que van programando al humano en el previo nacimiento, antes de su es como ese previo nacimiento, es una concepción energética que él ajá. mismo se va gestando, y en el momento del nacimiento ya viene con una programación, porque él mismo se va sintiendo muy atado, y energéticamente la composición del cuerpo también se sienten muchos dolores en el ombligo, muchos dolores en el corazón. O sea, es un cuerpo que ya entra con una sensación de separación, de maltrato, y De entra dolor. con ciertas condiciones duales muy definidas. O sea, la dualidad está muy definida en estas almas que entran. Ok. Bueno, ahorita regresamos a seguir viendo toda esta parte, pero entonces, Nico, a ver, Mira, sí, tengo lo que me preguntaste, de a cuenta, de ver, voy. mencionabas de cómo ese contrato antiguo se había conexión con alguien desde el presente. Y curioso Sí, que lo preguntes así, Ira, porque al ser un contrato ritual, obviamente en algún punto hubo alguna frecuencia que lo sostenía en los sí, patriarcas, pero en la actualidad es justo lo que está haciendo que todo se mueva. Es como si las generaciones de patriarcas hubieran perdido una línea, ok, y en este momento cualquier sostén energético que de alguna forma los patriarcas podían sostener como de fuerza,
Ajá. no existe en su sistema energético actual. Está toda la conexión, está el ritual y es como si la Tierra de alguna forma se viera sometida ante lo que podríamos entender como esa población o esa gente, Ajá. pero no hay un contacto. Por eso te decía, es que quizás nazcan. Es como si los patriarcas que van a sostener no han No han nacido nacido. o no tienen la fuerza energética para reclamar en este momento el compromiso con el ritual y eso los deja muy mal parados porque como sociedad energética no tienen un fondo y se debilitan porque se tambalean. A ver, entonces, quiere decir que los linajes, a ver, ¿cómo hago la pregunta? O sea, los linajes directos de sangre que em, venían desde estos sacerdocios levíticos que les llaman, o sea, ahorita sí hay herencia, pero no hay que estén conectados con esta forma de sostener un pueblo. O sea, no son los israelitas los que tienen esa capacidad. Entonces, No en la ¿quiénes? actualidad, o No en la sea, actualidad. pero es que es no en la actualidad y Ujú. no es que alguien más lo tenga, es Ok. no en la actualidad porque es que mira, tiene sentido que también los haya alcanzado filosóficamente, pues de alguna manera la globalización, o no sé cómo expresarlo, Ujú. y han perdido incluso ellos mismos en sus raíces más profundas seriedad ante sus propios rituales, Eso. continuidad ante sus propios rituales, la perpetuación de sus propias acciones. Entonces han dejado que ciertas generaciones de su haber no crezcan como con ese constructo específico de quiénes son como pueblo. Y eso debilitó a las generaciones. Pudieran nacer, o sea, pudieran reivindicarse, pero en realidad yo observo que energéticamente es muy complicado porque la tendencia es seguir perdiendo, pues, la pertenencia, no, seguir perdiendo como la autoimagen o el autoconcepto relacionado con esa fe. A ver, aquí hay una cosa. Fíjate, ahorita estábamos viendo con Margarita estas tres religiones que se encuentran ahí en este territorio de Israel, que es el cristianismo, y el islam, ¿no? El judaísmo. Em, Cómo ellos, el israelí palestino y el israelí que no es palestino, es como si son israelitas, al final de cuentas, pero es como si tuvieran una desconexión profunda, como si tuvieran, no sé, un conflicto familiar no resuelto, como esas familias que se dejan de hablar toda la vida. No sé cómo expresarlo. ¿Qué es lo que este conflicto sostiene esta forma y alimenta todas estas guerras cíclicas entre el mismo pueblo israelí? ¿Qué puedes ver? Es que yo sí observo dos pueblos completamente diferentes, Ira. O Ah, sea, ok. yo observo a la gente que de Sí. alguna forma está conectada por naturaleza al espacio y Ajá. observo a estas personas que de alguna forma someten el espacio para poderse establecer. Y son dos cosas muy diferentes. El o- mismo espacio lo rechaza a los israelitas, o sea, los judeo-israelitas ok. como si la misma tierra intentara rechazarlos. La combinación o la formulación del cristianismo forma parte de una corriente que en ese espacio no somete a la tierra. Y en el Eh, sentido de los otros, de lo del Islam, ellos tienen una conexión con el espíritu de esa tierra. ah, Entonces son niveles muy diferentes cada uno. claro. A ver, entonces, es que quiero explicarlo así porque cuando hagamos Irán, quiero que entendamos las diferencias que hay en cada territorio para entender estas guerras que se extienden por muchos años. A ver, aquí hay una cosa bien interesante que tú dices. Em, el que tiene el arraigo a su tierra y todo, bueno, está ahí y como que la tierra lo arropa. Ujú. Ok, ¿qué vamos a hablar ahora del sionismo? El sionismo, que fueron cuando regresaron todos a partir de este año, en la historia que les conté al principio, a ver, fue una guía divina, como ellos lo hacen querer ver, o fue una programación encubierta. Y si fue así, ¿para qué?
Fue en un sentido más como, en este punto en el que tú mencionas de la historia, ya fue más como un sentido de una programación, Ajá, sobre todo para perpetuar o seguir engrandeciendo ciertas creencias antiguas, como las de que hay algún grupo de humanos que hayan sido elegidos o que sean diferentes para obtener algún tipo como de beneficio especial. Ya en okey. el punto en el que tú nos mencionabas de historia, ya es completamente manipulación y programación. Eh Ya es como seguir perpetuando y seguir haciéndole creer al espacio colectivo que de alguna forma tienen algún derecho extra de merecimiento. Ok, entonces hubo logias o situaciones energéticamente manipuladas para declarar este estado en el 48 ya como un estado reconocido aparentemente. Sí, curiosamente, Ira, uno de los mayores proveedores de ese respaldo fue el Vaticano, de alguna manera, Ah, eh, para promover y perpetuar la historia que ellos mismos se cuentan. Necesitaban que la historia de su propio libro tuviera una base en la cual contarse. Ante la humanidad, este tipo de asociaciones grandes, Ira, ujú, siguen jugando con la característica de ignorancia de la gente, siguen jugando con la característica de poca investigación, de poca indagación que tenemos los seres humanos como característica actual, porque estamos embebidos en fuentes de información que son de resultado inmediato ujú. y tienen años, Ira, más de 100 años que siguen controlando a la gente bajo este sistema, en donde, por ejemplo, no pudieran religiones de otro sentido basar sus leyendas si no le dieran a este espacio o a esta sociedad un lugar en específico. Necesitan que sea así para poder transmitir así no solo la fe de ellos mismos, de los que están en el lugar, sino otras fes que se pueden validar a partir de esa conciencia. Ok. A ver, Margarita, vamos ahora a la energía actual del territorio y me vuelvo a enfocar en los portales que me comentabas. Estos portales están activos hoy en Israel por lo que vemos. Eh, ¿Qué pasa? A ver, me voy a ir a la historia que decía Nico, voy a tratar de hilarla, ¿no? Porque fíjate que hay situaciones, por ejemplo, como el mar, como Galilea, como Belén, como este tipo de cosas que, como dice Nico, sostienen otras religiones, otras estructuras. Entonces, quiero preguntarte, en este portal o en esos portales energéticos que tú puedes ver que están activos hoy, tiene frecuencia, por ejemplo, esta parte del mar de Galilea, esta parte de esta parte de Belén, esta parte de Nazaret, donde aparentemente se educó el Jesús que sustentan otras religiones. Sí, A ver, sí, yo veo que estos lugares, bueno, el portal, como tú dices, está activo, está abierto y esa es la función y el propósito de ajá, mantenerse esta huella y esta herida. Pero cuando tú mencionas estos puntos, Belén, y todos estos puntos estratégicos, ujú, ellos se ven como sobrepuestos sobre los territorios y entonces tú ves como si fueran energías que de alguna manera hacen parte de una implantación de la historia. El territorio está como es, como tal en sí, pero todo lo que lo representa a través de historias, a través de creencias, pues yo las veo muy conectadas con formas de manipulación que de alguna manera nutren y siguen nutriendo este portal como una plantilla energética que no mm, solamente está en el territorio, en esta esfera que vimos que trae esta estructura cuadrada, sino que también está en la estructura del humano como una programación. Entonces, cuando vemos detenidamente estos lugares, esta capacidad de mantener vigente una historia, de mantener unas tradiciones y unas creencias vivas, esto hace que de alguna manera parecieran como una especie de luces, como unas energías que emanan energéticamente y que siguen nutriendo esta gran plantilla de la Tierra, pero también nutren las creencias que están impuestas en la anatomía humana. ok, Observas esta ujú, forma circular, se observa también en el ADN. Son microformas circulares, son como una especie de esferas con estas formas geométricas que están vigentes y que van recorriendo toda la energía humana, creando como una sensación de doble cuerpo. Tú ves todos los órganos energéticos, pero ujú, esta plantilla que está conectada con el ADN
hace parte de una energía que cubre internamente los órganos energéticos y esto hace que haya una sensación de sometimiento y de obediencia afectando los órganos en general y todo el sistema, toda la estructura áurica de la anatomía. Entonces son como frecuencias y parecieran como si estos puntos tan fundamentales y tan importantes que están y que hace parte de Israel Ujú. estuvieran conectados a través de esta rejilla y mantienen una actualización y una vigencia en estas creencias. Entonces pareciera como si fuera una energía que está en constante movimiento y en constante comunicación, como si fuera una especie de radar que hace que siempre esté vigente, como pum, prendido. Entonces, veo que este es un territorio que para la tierra y el sostenerla, como te decía, es muy importante. A ver, aquí hay una cosa bien interesante, porque tú decías que también debajo de la tierra se veían esos espíritus como Ocupados. ahí atrapados, ¿no? Entonces, estas frecuencias o estas memorias que están en la tierra, que están en estos niveles como un poco más bajos, vamos a decir, a partir del suelo hacia abajo, ¿cómo sientes estas memorias? ¿Cómo sostienen estas memorias? ¿Cómo sostienen estas energías? Todas estas formas de portales que se sobreponen a la tierra normal de Israel, como lo acabamos de ver. Bueno, lo que yo estoy viendo en este momento y es que Ujú. estas almas que están atrapadas están conectadas con las personas que están vivas, o sea, la parte física Ah, ok. y sus partes energéticas están conectadas con estas dimensiones donde el mismo ser humano está atrapado en estas formas energéticas. Por eso es que en un momento se veía como si estas dimensiones hubieran sido implantadas. ¿Qué va creando esto? Una sensación de separación, una separación de muerte, una sensación de que el humano no puede reconciliarse con él mismo y no puede liberarse a él mismo porque estas creencias que están implantadas en estos puntos y que a su vez se alimentan con otras creencias que están también a lo largo y ancho del planeta, hacen que la sensación del ser humano y puntualmente de las personas que viven en estos territorios como una plantilla prototipo, el humano se sienta como atrapado en dimensiones inferiores y estar atrapado en las dimensiones inferiores lo hacen sumiso y obediente y lo hacen muy necesitado de poder liberarse de él mismo y de las mismas creencias que traen esta dualidad sobre el castigo, el infierno, el mal comportamiento, las guerras, que hace que la anatomía en general del planeta Ajá. viva estas mismas situaciones de atrapamiento y de sumisión y de abandono y de sentirse en estos laberintos energéticos. A ver, este atrapamiento de esta energía, vamos a decirlo, original del pueblo original y del territorio original, va repitiendo los ciclos del dolor a través de la activación de estos portales o son otros mecanismos que utilizan para esta reactivación del dolor. Yo veo que estos portales siempre están activos. Ah, ok. Como te decía, siempre están Ujú. activos porque si el humano él mismo se siente un ser multidimensional y que sus multidimensiones están atrapadas en estos, podemos decirlo como una especie de inframundo donde él mismo se siente castigado por sus actos y por sus comportamientos duales, pues esto hace que el mismo planeta se sostenga en esta dualidad, porque la misma energía de esta red que envuelve al planeta se va comunicando permanentemente y hace parte también de nuestra red interna de comunicación y lo que hacen estas religiones y todos estos puntos energéticos aparentemente sagrados y religiosos es sostener esta energía. Son como pilas de energía que hacen que ellas mismas hagan este tipo de emanación. Entonces veo que la vigencia siempre va a estar porque es esta forma estructural que tiene la Tierra y a su vez es la misma estructura que tiene el humano en su ADN y en toda su anatomía energética. Entonces es una situación interesante porque entre más guerras hayan en estos puntos de la Tierra y son guerras como perpetuas, eso hace que el humano siempre esté en guerras internas A ver, aquí hay a una través de cosa. la simbología que son Claro, muchos de los triángulos que en este momento se están manifestando. claro.
de estas simbologías, pero aquí hay otra simbología que es como mucho más fuerte y quiero que me digan los dos cómo ven. El papel que aparentemente juega Israel en las profecías del fin de los tiempos, porque fíjense que se dejan ir mucho en esta situación de que si el pueblo de Israel esto, que si el pueblo de Israel lo otro. ¿Qué papel está jugando hoy día Israel en estas profecías del fin de los tiempos? Nico, ¿tú qué puedes ver? ¿Qué puedes identificar? Pues yo identifico que Bájate poquito el micrófono, ¿no? por característica de Ahí personalidad de está. sociedad, es que está lloviendo y se escucha mucho, Ah, eh, eh, cumplen o fungen energéticamente como una característica, como una personalidad requerible para estas circunstancias proféticas. Sin ok. embargo, ellos desde su raíz tampoco dicen pertenecer a estas profecías. En realidad su tendencia filosófica va más a la transformación que a la destrucción, al parecer. Ok, tú Margarita, ¿cómo lo sientes? Bueno, yo siento que ahora todo lo de las profecías que están vigentes del Ajá, fin del mundo ajá. están muy conectadas con la energía de este portal que hace y que representa Israel y que él mismo tiene su propia simbología. Este territorio se ha ido de un símbolo que se inició hace muchos años, muchos eones de tiempo, él mismo se ha ido manifestando y ha ido expandiéndose, expansión que también hace parte de, y vuelvo y sigo viéndola como hay una identificación con la anatomía humana, que es este prototipo. Sí, Entonces, esta sensación del fin del mundo lo que hace traer es miedo, lo que hace traer es una especie de exacto. caos, lo que hace es reforzar las capas y va endureciendo estas dimensiones donde no solamente hay un atrapamiento en la tierra, sino estos aspectos que vimos de las almas que están atrapadas, que son nuestros propios aspectos, hacen que ellos se sientan calcificados y se sientan endurecidos y Mm, se sienta el humano cada vez más limitado y entre más limitado es más miedoso y es más controlado. Entonces veo que esto lo que hace parte es de una forma de reseteo y esto es muy sensorial, todo esto, porque en la medida que haya un endurecimiento energético en la tierra, hay un endurecimiento en la anatomía, pues esto hace que ella misma vaya reforzándose en la dualidad y estas almas cada vez se sientan mucho más perdidas o estos aspectos del alma se sientan mucho más perdidos y quieran buscar una salida, pero la salida es una salida sin salida. Entonces son ilusiones y formas una energéticas trampa. que hacen parte exactamente de estas programaciones para que el humano se sienta, em, es muy particular porque es una sensación de estar calcificado, como Ujú. endurecido como una roca, y al sentirse endurecido como una roca, él va perdiendo su propia flexibilidad, pero del espíritu como tal, sin tener ninguna contaminación relacionada con creencias, ni tradiciones, ni vivencias, ni históricas, ni del alma, sino que hace que de alguna manera él mismo se sienta lo que pude percibir al inicio, es sintiéndose amarrado y en una sensación de impotencia. A ver, aquí me gustaría preguntarles a los dos, ¿se está utilizando entonces este territorio como para activar eh, esa parte del reseteo que decía Margarita, pero una manipulación como tan antigua como la humanidad para ejercer control sobre el resto del planeta o no? Nico. Yo observo que la tendencia ya no autorizaría un control totalitario. Ok. Quizás en frecuencia o en energía lo intenten, pero Ujú. la humanidad en global ya no lo toleraría. Ya no lo aceptaría. ¿Tú, No. Margarita, cómo lo ves? Bueno, yo veo que de alguna manera ese control, pues es un control que es parte ya de una estructura y en la medida que se van afianzando las guerras, todo este tipo de conflictos, falta de comunicación, una necesidad inminente de estar arraigado a una creencia. Puede ser a través de la religión y pueden ser diferentes creencias alternas que se van derivando de ellas, pues hace que de alguna manera el planeta se siga sosteniendo en esta forma energética y este atrapamiento, en la medida que se va afianzando y se va alimentando,
Y esto lo veo, por ejemplo, cuando tú hablas del fin del mundo y Ajá, ponen estas fechas específicas, sí. la atención y la energía se va dando a ella y ahí es donde las formas empiezan a manifestar. Entonces sí veo que es una forma de manipulación, es una forma de dividir y es una forma de reforzar estas estructuras para que el humano se siga sintiendo así, como sin piernas, inválido, con las manos inútiles, y él mismo, al no sentirse con una estructura estable, pues busque una forma de estabilizarse. Por eso tantas guerras que están también muy conectadas y que el propósito que yo veo en los humanos es esta falta de comunicación. No Mm, se puede comunicar internamente y mucho menos se puede comunicar con el exterior. Esto va creando conflictos, malinterpretaciones, em, y es como si en este momento todo estuviera como tan exacerbado y tan sensible que puede irse por dos caminos, o el camino de perpetuar o el camino de la liberación. Cada quien elige cuál es el camino que siente que debe ser el correcto para él o ok, para ella. ok. Vamos a terminar aquí esta indagación, porque luego vamos a investigar a estos líderes actuales de Netanyahu y todos estos personajes, pero quiero que vayan comprendiendo lo que es Israel. Vamos a hacer Irán para también que la gente vaya comprendiendo y ver de qué se trata esta guerra aparentemente santa o religiosa o como la quieran ver, pero quiero que me digan antes de terminar em, alguna frase, alguna palabra que ahorita en la desconexión se les venga a su mente como algo que podamos resumir de esta sesión. Entonces, vamos desconectando y vamos recibiendo esta frase o esta palabra en esta desconexión. Nico. Ritual generacional. Ok, ritual generacional. Margarita. Portal prototipo de programación humana. Madre. Prototipo. Es que puse otra cosa. De programación humana. Entonces, este ritual generacional genera un portal prototipo de programación humana. Muy fuerte. Pero bueno, vamos a regresar, vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver hacia este momento presente. Vamos a regresar aquí donde está nuestra vida, donde está nuestra respiración, donde está y donde estamos nosotros aquí y ahora. Van a respirar profundamente y cada uno a su ritmo abre sus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien. Margarita, ¿cómo te fue? También muy bien. ¿Qué les pareció? Sí, Mm, muchas cosas se sintieron. interesante. Sí, Muchas cosas, ¿no? Como que vamos comprendiendo un poquito más qué está pasando sí. con esa situación, ¿no? Porque no es nada más de que si esto, lo otro. Tiene ahí sus cosas. Bueno, vamos a agradecerles a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Les pedimos por favor que entren a nuestra página www.irasemahipnosis.com y que nos escriban a nuestro correo info@irasemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a finalizar aquí la grabación. Gracias chicos y cortamos Oh, aquí. Bye.